Si alguna vez han sentido que su recámara es una zona de guerra emocional o que el amor simplemente no toca su puerta por más que lo intenten, la respuesta corta y directa es que su espacio físico está gritando lo que su corazón intenta callar. No es mala suerte ni una maldición del destino. La realidad es que la armonía en sus relaciones y su capacidad de conectar con otros depende en un 70% de la energía que circula en su hogar en este preciso momento. Si ese flujo vital está bloqueado por objetos, recuerdos o una mala distribución, sus caminos sentimentales también lo estarán. Hoy van a descubrir cómo liberar 3 áreas críticas que cambiarán su vida de inmediato: su magnetismo personal para atraer a la persona correcta, la estabilidad de su compromiso actual y, sobre todo, la calidad del amor propio que proyectan al universo. Imaginen por un segundo esta situación, que es más común de lo que pensamos. Acaban de conocer a alguien que parece sacado de un sueño. La química es eléctrica. Los mensajes fluyen hasta la madrugada y esa primera cita fue sencillamente perfecta. Sienten que finalmente la racha de soledad ha terminado. Sin embargo, llega el día en que esa persona entra por primera vez a su casa y de repente, sin una explicación lógica, algo se apaga. No es que su sofá sea viejo o que la pintura de las paredes esté desgastada. Es algo invisible, un peso en el aire, una vibración densa que dice en voz baja: aquí no hay espacio para ti. Hace poco conocí el caso de una mujer con una carrera brillante y una personalidad encantadora. Su apartamento era impecable, digno de una revista de diseño, pero tenía un detalle que pasaba desapercibido para ella. Estaba rodeada de cuadros de mujeres solitarias mirando al horizonte y una colección de figuras de guerreros individuales en cada rincón. Ella se quejaba de que todos sus pretendientes, después de un par de semanas, encontraban una excusa para alejarse. El problema no era ella, era su entorno. Su casa estaba enviando una señal constante y poderosa de autosuficiencia radical y aislamiento. Su hogar estaba configurado para una sola persona, blindado como una fortaleza contra la llegada de un compañero. El Feng Shui no es magia supersticiosa, es la psicología del espacio aplicada a la realidad, y lo que ustedes permiten que habiten en sus habitaciones es exactamente lo que el universo les devuelve en sus relaciones. Hola a todos, qué alegría inmensa me da de que hayan llegado hasta aquí a dedicar estos minutos para estar conmigo. Soy Laura, y si se sienten identificados con esta frustrante sensación de estancamiento o si sienten que su vida amorosa es un ciclo repetitivo de desilusiones, quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. No están solos y, sobre todo, no hay nada malo con ustedes. A veces, por miedo a ser vulnerables o por heridas del pasado que no han sanado, nos rodeamos de objetos que funcionan como escudos energéticos sin darnos cuenta. Vamos a sumergirnos juntos en estas 9 verdades para que su hogar deje de ser una barrera y se convierta en un imán de afecto genuino. Primera verdad: el caos silencioso debajo de la cama. Miren, esto es fundamental. El lugar donde descansan es el epicentro de su energía vital y su salud emocional. Si ustedes son de los que guardan cajas viejas, maletas llenas de documentos, ropa de otra temporada o, lo que es peor, zapatos debajo del colchón, están durmiendo literalmente sobre sus problemas y sobre el peso del pasado. La cama debe ser el espacio que permita que el aire y el chi, o la energía vital, circulen libremente. El desorden acumulado debajo de donde duermen genera una vibración de estancamiento que afecta a su subconsciente mientras duermen. Ustedes necesitan que la energía fluya para que las nuevas oportunidades lleguen frescas y vibrantes. Segunda verdad: la tiranía de la singularidad. Hablemos de la simbología en su decoración. ¿Tienen una sola mesa de noche porque no hay espacio? ¿Un solo cojín grande en el sofá? ¿Una silla solitaria en el balcón donde solo cabe una persona? Si su decoración grita constantemente el número 1, el universo les seguirá enviando experiencias que sumen 1. El Feng Shui nos enseña la importancia vital de los pares. Tener 2 lámparas iguales, 2 mesitas o incluso 2 velas simboliza visual y energéticamente que hay un espacio reservado para alguien más. Tercera verdad: los fantasmas de relaciones pasadas. Sé que esto puede doler un poco, pero es una verdad necesaria para sanar. Ese peluche que les regaló su primer novio, la camiseta vieja que se quedó olvidada en el fondo del cajón, o incluso esas fotos impresas que guardan por nostalgia en el buró. Están ocupando un lugar físico y, sobre todo, un lugar espiritual.
Conservar objetos de personas que ya no forman parte de nuestro presente es como intentar escribir una historia de amor nueva en una hoja que ya está saturada de tachones y borrones. Esos objetos tienen una carga emocional que los ancla a lo que fue y no les permite ver lo que es. Denle las gracias a esos objetos por la lección que trajeron, bendigan el recuerdo y déjenlos ir. Cuarta verdad, el espejo que todo lo ve. Los espejos son herramientas energéticas poderosísimas, actúan como multiplicadores, pero en el dormitorio pueden ser auténticos traicioneros si no se usan con sabiduría. Si tienen un espejo que refleja directamente la cama mientras duermen, la energía se rebota constantemente contra ustedes, creando una actividad excesiva que impide un descanso regenerador. En el ámbito del amor, la tradición del Feng Shui advierte que un espejo frente a la cama puede simbolizar la intrusión de terceras personas en la relación o crear una inquietud interna que erosiona la conexión íntima. Quinta verdad, las flores secas y la energía que se apaga. A muchísimas personas les encanta conservar ramos de flores que recibieron en momentos especiales hasta que se vuelven marrones y quebradizas. Aunque el sentimiento original fue hermoso, el problema es que las flores secas representan energía que ya no tiene vida, que ya no crece ni florece. Para atraer un amor vibrante, apasionado y lleno de futuro, necesitan rodearse de elementos que respiren. Unas plantas naturales de hojas redondeadas, verdes y sanas son infinitamente mejores que un arreglo de flores muertas que solo sirve para acumular polvo y una nostalgia que ya no les aporta nada. Sexta verdad, la puerta que se resiste a abrir. Hagan esta prueba hoy al llegar a la casa. ¿Su puerta principal se atasca? ¿Tiene un perchero cargado de abrigos detrás que impide que la puerta se abra de par en par? ¿Hay muebles bloqueando el pasillo de entrada? La entrada de su hogar es la boca del chi, el portal sagrado por donde entran todas las bendiciones y las nuevas personas. Si su puerta no se abre totalmente, está enviando una señal de resistencia al cambio y bloqueando la entrada de nuevas oportunidades amorosas. Asegúrense de que el camino hacia la puerta esté despejado, iluminado y que la puerta funcione con suavidad. Séptima verdad, el baño como fuga de emociones. En el Feng Shui, el agua es el elemento que rige nuestras emociones y nuestra fluidez económica. Si tienen fugas de agua, grifos que gotean sin parar o si tienen la costumbre de dejar siempre la tapa del inodoro levantada, sus emociones están yendo literalmente por el desagüe de forma descontrolada. Esto se traduce en relaciones donde sienten que pierden su energía o donde hay una fuga de compromiso. Mantener el baño impecable, con la puerta cerrada y los desagües tapados cuando no está en uso, ayuda a que su estabilidad emocional no se erosione con el tiempo. Octava verdad, el rincón del amor que hemos olvidado. Existe una técnica llamada el mapa Bagua que identifica un área específica de su hogar relacionada directamente con el amor y las relaciones. Generalmente es el rincón que se encuentra al fondo a la derecha desde la puerta de la entrada principal. ¿Qué tienen ubicado en ese sector de su casa? ¿Es acaso el lugar donde guardan el bote de basura, las herramientas rotas o es un rincón oscuro lleno de polvo? Los invito a que limpien y embellezcan ese espacio sagrado hoy mismo. Coloque algo que le inspire ternura, una vela aromática de vainilla o rosas, una piedra de cuarzo rosa o una imagen que para ustedes represente la felicidad compartida. Novena verdad, la iluminación del alma y el hogar. Una casa oscura, cerrada y sombría inevitablemente atrae pensamientos y estados de ánimo de la misma naturaleza. La luz representa el elemento fuego, que es la chispa de la pasión, el entusiasmo y la claridad mental. Si sus lámparas tienen bombillas fundidas que nunca reemplazan, o si pasan los días con las cortinas cerradas, están apagando su propio magnetismo personal ante los demás. Dejen que la luz del sol entre a purificar sus espacios. Limpien sus ventanas para que puedan ver el mundo exterior con tanta claridad y por la noche utilicen luces cálidas y tenues para crear una atmósfera de acogimiento. Ustedes tienen en este preciso momento el poder absoluto de transformar su realidad sentimental simplemente moviendo un par de piezas en su entorno cotidiano. La energía sigue a la intención. Empiecen hoy mismo con algo pequeño. Saquen ese objeto que ya no les pertenece emocionalmente o compren ese segundo cojín para su cama como un gesto de bienvenida a lo que está por venir. Me encantaría saber, de todas estas verdades que hemos compartido hoy, cuál fue la que más les resonó o la que les hizo decir, esto me está pasando a mí. ¿Hay algún objeto en su casa que mientras me escuchaban supieron que debían sacar de inmediato? Por favor, compartan sus historias en los comentarios.
Los leo todos y aprendo muchísimo de su valentía y sus procesos de cambio. Si este mensaje les ha traído claridad o les ha dado ese empujoncito que necesitaban, los invito de corazón a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones, así podremos seguir recorriendo juntos este camino de autoconocimiento, bienestar y conexión profunda. Recuerden siempre que su casa no es solo un refugio, es el espejo de su mundo interior. Hagan de ella el lugar más hermoso y acogedor para que el amor al fin decida quedarse para siempre.